En esta ocasión vamos a ver una herramienta matemática que nos va a servir para poder describir la orientación de la herramienta en un sistema robótico. Aquí se trata de los ángulos de Euler. Primeramente vamos a empezar hablando de la matriz de rotación. El caso es el siguiente. Si nosotros tenemos dos cuerpos y uno de ellos está en movimiento con respecto al otro, podemos definir sistemas de coordenadas, uno que es solidario al cuerpo fijo y otro solidario al cuerpo móvil. Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, aquí en dos dimensiones tenemos un sistema que es X y Y con respecto al cuerpo fijo y un sistema U y V con respecto al cuerpo móvil. Entonces, si el cuerpo móvil se mueve, entonces el sistema de V se va a mover junto con él y luego ya no van a coincidir con el sistema XY. Va a haber una diferencia que es, en este caso particular, un ángulo que forma un eje con respecto al otro. Lo mismo lo podemos definir cuando son tres dimensiones. De hecho, cuando son tres dimensiones, la situación es un poco más compleja, ¿verdad? Pero podemos abordar el tema de la orientación de un eje de un sistema de coordenadas con respecto a otro eh, por medio de componentes. Entonces vamos a ver, al igual que en el caso de dos dimensiones, vamos a ver que nosotros podemos definir un movimiento simple que sería la rotación alrededor del eje X. Es decir, que vamos a tener un sistema de coordenadas fijo, que es X, Y, Z, y un sistema de coordenadas móvil, U, V, W. Ahora bien, el movimiento que va a realizar el sistema de coordenadas móvil, en este caso particular, va a ser un giro alrededor del eje X, ¿verdad? Es decir, que la componente U, el eje U del sistema móvil, no se va a mover, solamente van a moverse los ejes B y W. Un ángulo de giro que es alfa. Entonces, en ese caso particular, ¿verdad? Cuando tenemos una rotación alrededor del eje X, nosotros vamos a utilizar una matriz que viene a ser la matriz de rotación. Vamos a tener una matriz de rotación que me representa precisamente el giro o rotación con respecto a un eje, que sería X en este caso. Entonces, la notación es la siguiente, ¿verdad? Vamos a tener la matriz R, matriz de rotación. Vamos a tener acá X, que es el eje con respecto al cual se realiza el giro. Y vamos a tener alfa, que es el ángulo que se describe mediante ese giro. Entonces vamos a tener aquí una matriz donde el parámetro clave va a ser el ángulo de giro alfa. Entonces veamos esta situación. Si nosotros tenemos un punto arbitrario en el sistema W, en este caso sería las coordenadas 00.8, es decir, que tenemos un desplazamiento con respecto al origen de 0.8 exclusivamente en el eje W. Ahora este sistema W se mueve por medio de un giro con respecto al eje X, y entonces el punto que había sido medido con respecto al sistema W, vamos ahora a ver cuáles son sus coordenadas con respecto al sistema XYZ. Al estar desplazado el eje W, el punto que está sobre dicho eje
va a quedar en esta posición, una posición similar a esta, ¿verdad? Entonces, si eso lo medimos con respecto al sistema XYZ, podemos ver que va a tener esta vez dos componentes. Una componente en el eje E, en el eje Y, y una componente en el eje Z. Entonces veamos, la distancia con respecto al origen era 0.8. Entonces la componente con respecto a Z, que sería el lado adyacente al ángulo alfa, altura alfa, entonces vamos a tener acá 0.8 por coseno de alfa en Z. Y por otra parte en Y vamos a tener, como es el lado opuesto al ángulo alfa, vamos a tener 0.8 por seno de alfa en el lado negativo del eje Y. Entonces sería menos 0.8 por seno de alfa. Ok, esto que hemos visto geométricamente lo vamos a calcular por medio de la matriz de rotación. La matriz de rotación que habíamos visto, ¿verdad? Cuando hay un giro con respecto al eje X, es esta. Entonces, si aquí definimos el punto medido con respecto al sistema móvil, el producto de dicho punto por la matriz de rotación me va a dar las coordenadas del punto con respecto al sistema fijo, que como vemos son las mismas que vimos geométricamente. 0 en X menos 0.8 seno de alfa en Y y 0.8 coseno de alfa en Z. Bueno, visto eso, para direcciones o giros más complejos, simplemente un giro con respecto a un único eje, lo que se hace es una composición de rotaciones, ¿verdad? Entonces vamos a tener, para un giro arbitrario, vamos a tener tres rotaciones. Una rotación con respecto a Z, con respecto a Y y con respecto a X. Entonces van a haber tres ángulos de giro. Entonces estos tres ángulos me determinan cualquier inclinación posible que pueda tener un sistema móvil con respecto a un sistema fijo. Entonces la matriz de rotación completa estaría compuesta por el producto de las tres matrices. Entonces sería un sistema así, ¿verdad? Con expresiones un poco más complicadas donde intervienen los tres ángulos. Entonces, los ángulos de Euler, bajo este criterio, tienen otras variantes, ¿verdad? Donde podemos tener no solo el giro con respecto a Z, Y y X en secuencia, sino que también se puede hacer Z, X, Z o Z, Y, Z. Se pueden hacer también esas rotaciones, igual es válido. Entonces, hasta acá esta presentación.